El siguiente programa con el patrocinio de Es Tu Futuro Abogados en Pensiones. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Cita Con. Gracias por acompañarnos esta noche del lunes, iniciando esta primera semana del mes de abril. Qué bueno que estén con nosotros para hablar de pensiones, como siempre, bajo la mejor asesoría de aquí, Es Tu Futuro Abogados, en compañía de la doctora Paula, a quien le damos la bienvenida. Doctora, gracias por estar con nosotros esta noche. Hola, buenas noches, un saludo para todos. Y hoy pues vamos a trabajar, a tocar un tema del que debemos saber a profundidad al momento de tomar nuestra mejor elección, a qué fondo pertenecer, qué nos conviene más. Y hoy vamos a hablar de esas semejanzas y diferencias entre Colpensiones y los fondos privados. ¿Así es, doctora? Exactamente, tenemos que identificar muy bien cuáles son realmente las diferencias para que cuando definamos el tema del traslado no sea simplemente por temor o por favor a lo que pueda suceder con un fondo privado, sino hacerlo con conciencia de qué es lo que estamos haciendo y cuáles son las ventajas que vamos a tener realmente con este traslado. Y es que comencemos hablando justamente de qué es un régimen de fondo privado, pero antes de que la doctora Paula nos explique, quiero a ustedes invitarlos también para que participen de nuestro programa. Si tienen dudas o inquietudes, lo pueden hacer a través del teléfono fijo 604-403-7801 en la ciudad de Medellín. Nos puede llamar desde cualquier lugar del territorio colombiano o también a través de sus mensajes de WhatsApp en el 310-665-8193. Nuestro programa es en vivo y por eso ustedes pueden participar activamente el día de hoy. Ahora sí, doctora, explíquenos un poco en el fondo privado, ¿cuál es esa diferencia con el fondo público? Bueno, entonces tenemos que el régimen de ahorro individual, es decir, el que está administrado por los fondos privados, es un régimen de capitalización. Es decir, cada afiliado tiene una cuentica de ahorro individual donde va a estar capitalizando y acumulando su capital con sus rendimientos, y a esa cuenta de ahorro individual va a llegar en su momento el bono pensional si lo tiene. Recordemos que el bono pensional es los tiempos que cotizó o laboró antes de estar en el fondo privado. Mientras que el régimen de Colpensiones, el régimen de prima media, no es un régimen donde cada uno ahorra individualmente, ni cada uno tiene una cuenta de ahorro individual. El régimen de Colpensiones, también llamado sistema de reparto, es un régimen común donde todos cotizamos y de esa ollita, por así llamarlo, de esa ollita donde todos estamos cotizando, y ahí vamos a sacar todo el tema de las mesadas pensionales. Y por eso se llama régimen de prima media con prestación definida, porque ya sabemos que en el régimen, el sistema de reparto, que es el de Colpensiones, nos van a exigir edad y semanas de cotización. Y ya de una vez vamos a saber cómo nos vamos a pensionar, cuál va a ser el valor de nuestra mesada. Mientras que en el régimen de ahorro individual, como es una cuenta individual y lo que acumulamos es capital, no tenemos una prestación definida, sino que vamos a depender del capital que acumulemos. Doctora Paula, usted hace una anotación bien importante, y es que en esos fondos privados cada uno va haciendo su ahorro de manera individual. En Colpensiones todos aportan a un mismo fondo y de allí se saca el tema o el recurso para ir pagando las pensiones. Cuando una persona en el fondo privado no alcanza a ahorrar ese monto que se necesita, ¿qué pasa allí? En los fondos privados existe la garantía de pensión mínima. Es decir, si una persona llega a la edad de 57 años mujer o 62 años hombre y no cuenta con el capital suficiente para pensionarse, si tiene más de 1.150 semanas puede acceder a la garantía de pensión mínima. Y esta garantía de pensión mínima significa que del fondo de garantía de pensión mínima se va a tomar el capital que le falte para poderse pensionar, pero debe tener como mínimo 1.150 semanas. Si no tiene las 1.150 semanas ni tiene el capital requerido para pensionarse, en ese caso es que procede la devolución de saldos, no en cualquier otro caso. Muchos nos consultan que si puedo reclamar mi capital en cualquier momento, y no, solo procede la devolución cuando llegamos a la edad y no tenemos ni el capital ni las semanas para la garantía de pensión mínima.
Si usted no tiene esa edad, si no tiene las semanas, se puede seguir esa persona cotizando hasta que alcance las semanas, pues en caso de que no sea un tiempo muy lejano, ¿o no, doctora? Sí, efectivamente, uno puede continuar cotizando mientras pueda, si tiene empleo y si no lo puede hacer como independiente, hasta alcanzar el número de semanas exigido. Le damos la bienvenida a doña Ana Luisa Romero, quien se está comunicando con nosotros. Doña Ana, gracias por llamarnos. Cuéntenos desde dónde se está comunicando y cuál es su inquietud. Buenas noches, mira, los llamo de aquí de Medellín. Tengo una inquietud. Yo ya tengo la edad, pero buenas noches, doctora. Tengo la edad, pero yo estoy cotizando con Colpensiones, pero yo puedo pedirle a Colpensiones que me dé la liquidación de lo que yo tengo cotizado yo llevo como 980 semanas. Entonces quisiera como saber qué liquidación tengo en ese tiempo para ver cuánto tiempo me falta para terminar la pensión, la liquidación de la pensión. Gracias, doña Ana. Doctora, ¿qué le podemos responder? Bueno, doña Ana, si tenemos 980 semanas y estamos en Colpensiones, pues requerimos 1.300. Y si tenemos 980, nos faltan 6 años y medio aproximadamente para llegar a las 1.300. Listo, entonces usted podría o continuar cotizando los 6 años y medio para llegar a las 1.300 o reclamar la indemnización sustitutiva de vejez, que es el dinero que le darían por haber cotizado ese número de semanas y no tener las semanas mínimas requeridas. O sea, solo se puede reclamar indemnización cuando llegamos a la edad y no tenemos las semanas. Ahora, el valor de la indemnización yo no podría dárselo solo con ver la historia, porque en esa fórmula pues inciden varios aspectos. Es una fórmula que está establecida en el decreto 1730 de 2001, y allí hay que coger cada salario cotizado, indexarlo, ponderarlo y promediarlo, y por eso a simple vista uno no podría dar el valor. Pero ya sabe, usted puede o continuar cotizando hasta llegar a las 1.300 o reclamar la indemnización por ya tener la edad y no tener las semanas. Doctora Paula, usted pues habla acá de esa indemnización sustitutiva de vejez. En el tema de la liquidación nos acaba de explicar que hay que tener unos parámetros claros y pues por supuesto que varían dependiendo de la persona, de lo que ha ahorrado, de las semanas que tiene aportadas, pero en general los términos son como en común, por decirlo de alguna manera, para todos quienes se acogen a esta indemnización. O sea, ¿se les entrega un aporte cada 2 meses o cada mes o eso también varía? No, la indemnización sustitutiva de vejez es un solo valor que la persona recibe cuando decide que no va a continuar cotizando, que está en imposibilidad de continuar cotizando y que no quiere, pues que no está dispuesto a cotizar más para alcanzar el número mínimo de semanas. Entonces, en ese caso, Colpensiones le entrega un solo pago que se llama indemnización sustitutiva de vejez. En los fondos privados se llama devolución de saldos, que es la misma figura, que es cuando la persona llega a la edad, no tiene la semana ni el capital, allí no se llama indemnización, sino devolución de saldos. Cuando me hablas, Duber, de un pago cada 2 meses, estamos hablando del programa de los beneficios económicos periódicos, de los BEPS. Esto es un programa diferente, que es cuando la persona no desea reclamar su indemnización o su devolución, sino pasar ese capital o ese dinero de la indemnización a BEPS, y allí el Estado, el gobierno, le daría un porcentaje adicional de dinero para que tenga más dinero para ese programa, y ya la aseguradora le daría cada 2 meses un valor. Lo que pasa es que ese programa pues son valores muy pequeños, no podemos decir que vamos a quedar pensionados con eso, son valores muy pequeños. Hay quienes pues defienden el programa, a mí personalmente me parece que son sumas tan irrisorias en muchísimas ocasiones que no tiene sentido, pero bueno, existe el programa y puede accederse a él. Recuerden, nuestro programa está en vivo, ustedes se pueden comunicar con nosotros a través de la línea 403-7801 en la ciudad de Medellín con el indicativo 604, o si prefieren también pueden enviarle sus inquietudes, sus dudas a la doctora Paula Andrea Escobar a través de la línea de WhatsApp 310-665-8193, 310-665-8193. Doctora Paula, ¿en qué ciudades y en qué números telefónicos pueden contactar Tu Futuro Abogados nuestros televidentes?
Bueno, estamos en Medellín, ubicados en el edificio Vicente Uribe Rendón, en la playa con la Oriental, frente a la Clínica Soma, en la oficina 501. Y el teléfono es 514-11-87, 514-11-87. En Pereira estamos en el edificio Banco Ganadero, ahí en el centro, en la calle 20, entre sexta y séptima, en la oficina 905, y el teléfono es 340-2404, 340-2404. También pueden consultarnos a nuestra línea de WhatsApp 310-665-8193, 310-665-8193, visitar nuestra página web www.estufuturo.com.co y seguirnos en nuestras redes sociales como Es Tu Futuro Abogados en YouTube, Instagram y Facebook. Vamos a ir a un pequeño corte, ya volvemos con más aquí en Citacon. Fue calificado con un porcentaje de pérdida de capacidad de origen laboral. En este futuro, abogados, le ayudamos a obtener la indemnización plena de perjuicios que debe pagar el empleador. Consúltenos al 310-665-8193, 310-665-8193. Problemas en pensiones y derecho laboral. Este futuro abogados le tiene la solución en pensión de vejez, invalidez, sobrevivientes, traslado de régimen, indemnización por culpa patronal, contrato realidad, entre otros. Consúltenos a la línea 310-665-8193, 310-665-8193. Gracias por continuar con nosotros. Antes de continuar, recordarles que ustedes se pueden comunicar a través de la línea telefónica 403-7801 en Medellín o a través del WhatsApp 310-665-8193. Hoy estamos hablando de las semejanzas y diferencias entre Colpensiones y los fondos privados. Doctoras, el número de semanas también varía dependiendo de los fondos. ¿Cuáles son esas variaciones, esas diferencias? Semanas para cotizarnos. Efectivamente, en Colpensiones actualmente nos exigen 1.300 semanas y en los fondos privados, que es el régimen de ahorro individual, como ahorita estábamos contándoles, allí nos pensionamos de acuerdo al capital que tengamos acumulado. Pero si no tenemos ese capital, nos exigen como mínimo 1.150 semanas para acceder a la garantía de pensión mínima. Una persona que tenga las 1.300 semanas, pero no tiene la edad, ahí debe esperar que cumple la edad, ¿o no es así? Sí, efectivamente, hay que esperar la edad porque tenemos que tener ambos requisitos, edad y semanas de cotización. Hay otro aspecto, doctora, que pues, es bueno que usted nos aclare y tiene que ver con a qué conviene más dependiendo del caso. O sea, una persona que ha estado en fondo privado, en fondo público, dependiendo la edad, dependiendo también ese salario por el que fue cotizando, debe haber un fondo en que más le conviene. ¿Cada cuánto las personas se pueden trasladar de un fondo a otro y qué es lo más conveniente? Me imagino que en estos futuros abogados le ayudan a cada persona a definir esa conveniencia para que tenga una mejor pensión. Efectivamente, Duber, cada 5 años podemos trasladarnos entre regímenes pensionales, es decir, de Colpensiones a un fondo privado o de un fondo privado a Colpensiones, cada 5 años. Pero el término máximo es hasta antes de cumplir 47 años de edad las mujeres y antes de cumplir 52 años los hombres. No es con los años cumplidos, es antes de cumplirlos. ¿A quién le conviene estar en Colpensiones realmente en este momento? A quienes tienen salarios altos, a los que cotizan con más de 2 millones de pesos, porque si tenemos salarios similares al mínimo, pues no tenemos problema en estar en fondo privado, porque la pensión va a ser igual, va a ser del mínimo en Colpensiones o va a ser del mínimo en fondo privado. Entonces, realmente a qué le conviene es a quienes cotizan con salarios superiores a 2 salarios mínimos, porque en Colpensiones sí nos van a promediar los salarios con los que hemos cotizado, nos van a aplicar un porcentaje de acuerdo al número de semanas, mientras que en el fondo privado pues vamos a depender netamente del capital. Y eso hace que las pensiones sean pues muy inferiores en relación a lo que recibiríamos en Colpensiones. Doctora, una persona que estuvo cotizando, supongamos hasta sus 45 años en un fondo privado, luego se traslada a Colpensiones, igual esas semanas que tiene cotizadas
se trasladan al Colpensiones, ¿se tienen en cuenta como les había cotizado o había algún parámetro ahí que varía, que cambia por ese traslado? No, las semanas pasan completicas de los mismos términos, números de días cotizados, el mismo ingreso base de cotización, todo pasa tal cual al fondo privado. Lo que pasa es que si son aportes que se hicieron antes del año 94, pues pasan, cuando ya la persona cumple la edad, esto llega como un bono pensional, llega al fondo privado, ese capital. Y también, si queremos traducirlas en semanas, pues también, o sea, ellos pasan la historia laboral válida para bono y el fondo privado tiene forma de verificar cuántas semanas tenían Colpensiones y eso asciende a qué capital, porque ya queda el bono pensional redimido. Entonces, la persona al momento de pensionarse en un fondo privado va a tener la opción de tener su capital porque el bono se redimió o el número de semanas porque ahí está la historia válida para bono. Nos está acompañando también esta noche Freddy Salazar, a quien le damos la bienvenida. Don Freddy, qué bueno que nos esté acompañando, participando de nuestro programa. Cuéntenos cuál es su inquietud. Buenas noches. Mira, mi pregunta es, yo estoy próximo a pensionarme, cotizo por 2 empleadores y fuera de eso tengo 2.050 semanas. Esas semanas que tengo de más de las 1.350, Colpensiones no devuelve esa plata. ¿Y cómo se liquida? Y Colpensiones le liquida a uno sobre los 2 empleadores, sobre los 2 salarios que estoy cotizando. Gracias, don Freddy, por comunicarse con nosotros. Doctora Paula, ¿qué le podemos decir a nuestro televidente? Bueno, efectivamente, cuando Colpensiones va a liquidar el valor de la mesada, debe liquidar el ingreso base de liquidación, que es el promedio de salarios cotizado en los últimos 10 años o en toda la vida. Y cuando tenemos cotizaciones simultáneas, es decir, al mismo tiempo de varios empleadores, ellos deben sumar los ingresos base de cotización de cada empleador para poder, o si está como independiente y como empleado, también se suma el ingreso base de cotización que se hizo simultáneamente para obtener el ingreso base de liquidación. Entonces se tiene en cuenta. Ahora, frente a las semanas adicionales a las 1.300, porque son 1.300, no 1.350, sino 1.300, Colpensiones solamente tiene en cuenta hasta las 1.800. De ahí, de las 1.800 en adelante, no las tiene en cuenta. En algunos casos, podríamos analizar si les conviene o no, podríamos demandar para que mediante un proceso ordinario laboral, un juez condene a Colpensiones a reliquidar la mesada teniendo en cuenta las semanas adicionales a las 1.800 para poder aumentar el porcentaje, es decir, la tasa de reemplazo. Este tema es incierto. Por ejemplo, nosotros en Cali hemos ganado este tipo de procesos, en Medellín también hemos ganado algunos, hay jueces que dicen que no, otros que dicen que sí. Entonces es un tema incierto, pero que se puede intentar en aras de aumentar el porcentaje, es decir, la tasa de reemplazo y que la mesada sea más alta, pero no devuelven el dinero de ese tiempo posterior a la semana 1.300. Doctora, ¿en qué teléfonos, en qué ciudades pueden contactar nuestros televidentes Tu Futuro Abogados? Bueno, estamos en Medellín, ubicados en el edificio Vicente Uribe Rendón, en la playa con la Oriental, frente a la clínica Soma, en la oficina 501. Y el teléfono es 514-11-87, 514-11-87. En Pereira estamos ubicados en el edificio Banco Ganadero, en la calle 20, entre Sexta y Séptima, en la oficina 905. Y el teléfono es 340-2404, 340-2404. También pueden consultarnos a nuestra línea de WhatsApp 310-665-8193. Pueden escribirme todo el tiempo, que yo misma soy la que contesto los mensajes, deben tenerme paciencia. También pueden visitar nuestra página web www.estufuturo.com.co y seguirnos en nuestras redes sociales como Tu Futuro Abogados en YouTube, Instagram y Facebook. Muy bien, vamos a ir a un pequeño corte y ya volvemos acá con más en Citacon. Gracias por continuar con nosotros. Y bueno, hay que darles una recomendación a todos ustedes. Esta recomendación, si ustedes son pensionados como docentes del 2277, tienen derecho a la pensión de vejez o a la devolución de saldos por los tiempos cotizados en el sector privado.
son compatibles. Pueden consultar a la línea de WhatsApp 310-665-8193. 310-665-8193. Antes de irnos a corte, pues me quedaba una inquietud, doctora Paula, y hablábamos de esos aportes que se podían trasladar de un fondo a otro. En el fondo privado, pues se pueden hacer aportes voluntarios. De igual manera, se pueden hacer esos aportes voluntarios en el fondo público, ¿o no? ¿O esta figura es solo para el fondo privado? Bueno, lo que pasa es que en el fondo privado uno puede hacer cotizaciones voluntarias y hacen parte como de un capital que usted puede disponer de él cuando usted quiera, porque ellos manejan unos fondos de inversiones y dependiendo del portafolio puede ser un capital a la vista, entonces es como un ahorro que usted tiene. Si al final de la vida laboral queremos que ese ahorro pase a nuestra cuenta individual para ya ser parte del capital final para pensión, se puede hacer. Pero mientras tanto, mientras que estemos en nuestro recorrido laboral, ese capital, las pensiones voluntarias, podemos disponer de él, dependiendo pues del portafolio que hayamos escogido. Mientras en Colpensiones, uno podría hacer aportes voluntarios dentro de las obligatorias, o sea, como obligatorias, como independiente, pero no está disponible para uno hacer retiros, como funciona en el régimen de ahorro individual. Entonces uno sí podría hacer aportes voluntarios, pues, se llaman cotizaciones obligatorias como independiente, porque no es tan voluntario, porque no podríamos disponer de él, y la figura es diferente a la que se maneja en el fondo privado, pero sí, realmente sí podríamos hacerlo para mejorar nuestra mesa pensional. Doctora, ¿y si el traslado de un fondo a otro, esos aportes voluntarios también pasan? ¿O cómo se hace ahí? Si son aportes voluntarios en el régimen de ahorro individual, esos aportes no pasan porque, como les digo, es un ahorrito que uno va haciendo aparte y solamente pasan a Colpensiones las cotizaciones que se hicieron como obligatorias. Las voluntarias se dejan aparte y uno podría reclamar ese dinero. Mientras que en Colpensiones, como uno hace cotizaciones como independiente, pero dentro de la pensión obligatoria, pues ese capital no nos queda disponible, así nos trasladamos a un fondo privado. Si nosotros quisiéramos que fuera directamente a las cotizaciones obligatorias, es hacerlo como independiente, como si fuera una cotización pues obligatoria normal, no voluntaria, para que sea un ahorro aparte. Recuerden que ustedes se pueden comunicar con nosotros a través de la línea de teléfono 403-7801 en la ciudad de Medellín con el indicativo 604, 403-7801. O si prefieren también enviarnos sus inquietudes, dudas a través de la línea de WhatsApp 310-665-8193. 310-665-8193. Hoy, acá en Citacon, estamos hablando de las semejanzas y diferencias entre Colpensiones y los fondos privados. Doctora, ¿qué diferencia hay cuando hay una invalidez y muerte, en cada uno de estos fondos? ¿Cómo puede variar esta pensión? Bueno, en invalidez y muerte básicamente no tenemos diferencias porque nos van a exigir el mismo número de semanas. Entonces, actualmente nos exigen 50 semanas cotizadas en los 3 años anteriores a la fecha de estructuración de invalidez o 50 semanas en los 3 años anteriores a la fecha de la muerte. Y este requisito es el mismo en ambos regímenes. Es decir, si una persona fallece y está afiliada al régimen de ahorro individual, le van a exigir los mismos requisitos que si estuviera afiliada en el régimen de prima media. Entonces no hay diferencias en cuanto a semanas. Y en cuanto a la liquidación de la pensión, tampoco hay diferencias, porque en ambos regímenes nos van a promediar los salarios cotizados en los últimos 10 años o en toda la vida si contamos con más de 1.250 semanas. Y a ese promedio le van a aplicar un porcentaje que depende del número de semanas cotizados. En ambos sistemas o en ambos regímenes se liquida de la misma manera la pensión de invalidez y la pensión de sobreviviente. Es decir, que la diferencia importante y la diferencia pues más relevante está en la pensión de vejez. Y para finalizar, si ya se pasó ese término de traslado de un régimen a otro, ¿se puede hacer algo? Bueno, efectivamente, si tenemos que se nos pasó el término para trasladarnos de un fondo privado a Colpensiones, es decir, ya tenemos más de 47 años mujeres y más de 52 años hombres, entonces podemos iniciar un proceso ordinario laboral y lograr mediante la ineficacia de ese traslado que decreta el juez decreta la ineficacia de la afiliación que se hizo al régimen de ahorro individual, regresar a Colpensiones y que sean trasladados todos esos aportes y pensionarnos con las normas
vigentes para el régimen de prima media. Entonces, quienes no alcanzaron el término para trasladarse de un fondo privado a Colpensiones, aún podemos hacerlo mediante ese proceso que les estoy indicando, mediante el proceso ordinario laboral. Es un proceso larguito porque es un proceso que puede tardar 2, 3, 4 años, dependiendo pues del juzgado al que le corresponda, pero obviamente vale la pena teniendo en cuenta que la mesada pensional, en cuanto a pensión de vejez pues se trata, es muy diferente la mesada que recibiríamos en un fondo privado y la mesada que recibiríamos en Colpensiones. Doctora, para finalizar nuestro programa el día de hoy, recuérdenos cuáles son esos teléfonos donde nuestros televidentes se pueden comunicar con usted y en qué ciudades. Bueno, estamos ubicados en el edificio Vicente Uribe Rendón, en la playa con la Oriental, frente a la Clínica Soma, en la oficina 501. Y el teléfono es 514-11-87, 514-11-87. En Pereira estamos ubicados en el edificio Banco Ganadero, en la oficina 905 y el teléfono es 340-2404. También pueden consultarnos a nuestra línea de WhatsApp 310-665-8193, 310-665-8193, visitar nuestra página web www.estufuturo.com.co y seguirnos en nuestras redes sociales como Es Tu Futuro Abogados en YouTube, Instagram y Facebook. Doctora Paula, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias y que descansen. Para todos nuestros televidentes también agradecerles por habernos acompañado. Recuerden, todos los lunes después del programa Nos Cogió la Noche tenemos cita con Es Tu Futuro Abogados para hablar de pensiones. Que tengan un feliz resto de día y por supuesto continúen con la programación del canal Cosmovisión. Nos vemos, hasta pronto. El anterior programa con el patrocinio de Es Tu Futuro Abogados en Pensiones.